Bueno, pues gracias Julio. Gracias a todos por venir. Bueno, en principio lo que comentaba Julio al abrir la jornada, espero que esto sea algo que no sea un monólogo, sino que sea algo participativo. Entiendo que todos aquí estáis pues porque tenéis dudas de cómo cumplir la ley, porque es bastante lógico, y que sea compatible con la opción de vender más. Y bueno, pues intentaremos de alguna manera, o yo os invito también a que bueno, pues expongáis pues temas, casos concretos y demás. De todas formas, habrá un café, a las 12 menos cuarto habrá un café y bueno, pues tendremos también ocasión de poder discutir cualquier tipo de tema que tengáis. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo vender más sin incumplir la ley. Creo que es algo que en muchas ocasiones se puede llegar incluso a ver algo antagónico, ¿no? Porque vender más y no incumplir la ley creo que es algo bastante complicado, pero vamos a ver a lo largo de la jornada que, bueno, pues, que no es así. Vamos a hablar de muchas leyes, vamos a hablar sobre todo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, vamos a hablar de Ley de Comercio Electrónico, vamos a hablar de Derecho Tecnológico. Pero tristemente todo esto se conoce muchas veces por el tema de las sanciones. Es algo que, bueno, pues que vamos a tener en cuenta, que incluso vamos a ver ejemplos, pero que bueno, pues uno de los ejemplos más claros es esto, el peligro de felicitar la Navidad, ¿no? Bueno, pues cómo desde la Agencia Española de Protección de Datos se puede llegar a recibir una multa de 60.000 euros pues, por felicitar la Navidad. Es algo completamente absurdo, ¿no? Vosotros que acabamos de empezar la jornada, entiendo que lo veáis algo completamente absurdo, ¿no? Yo creo que en muchas empresas y en muchas tiendas, muchos comercios, llega el 20 de diciembre, nos invade el espíritu navideño y empezamos a repartir felicitaciones de Navidad como locos, ya sea bueno, pues a través de correo postal, sea a través de correo electrónico, incluso pues los más modernos ya SMS, etcétera, ¿no? Pero todo esto tiene un trasfondo, quiero decir, yo no puedo utilizar los datos de mis clientes, los datos de mis potenciales para lo que yo quiera, sino simplemente para lo que ellos me han permitido que pueda hacer, ¿vale? Esto es un cambio de mentalidad en ese sentido, que creo que de ahí se basa la mayoría de los problemas. La base de datos, los clientes que yo pueda tener en mi comercio, en mi tienda, de potenciales, ¿vale? Ahora miraremos a ver los datos que yo pueda llegar a tener, pero toda esa información no es mía, ¿vale? Es de la gente que me ha dado esa información, con lo cual yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, por mucho que sea una promoción, por mucho que sea una felicitación de Navidad, si no cuento con el consentimiento de esas personas. ¿Vale? Siempre pongo el ejemplo porque bueno, pues en mi época, cuando iba al colegio, era lo que se llevaba el tema de los eventos que hacía Ediciones Planeta, ¿no? Aquí hay muchos jóvenes, pero bueno, a lo mejor no se acuerdan. Y ahí enseguida, bueno, pues formabas parte de una base de datos y enseguida pues compraban tu información, te mandaban información de otras empresas, etcétera. Bueno, pues el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos es un poco lo que intenta evitar, ¿no? Hay muchísima normativa en este sentido. No voy a entrar en esto, quiero decir, no voy a hablar de artículos ni nada por el estilo, porque eso ya lo tenéis. Creo que es mucho más fácil bueno, pues el que yo os pueda adaptar y contar las experiencias que nosotros en Datalia hemos tenido. Lo que os decía del caso Planeta, ¿no? Ha llegado un momento en el que, llegó un momento en el que bueno, pues todos formábamos parte de una base de datos, o todos formábamos parte de un sorteo que, bueno, pues que sorteaban un viaje y entonces bueno, pues, dábamos nuestros datos, etcétera, ¿no? Y luego ahí estábamos de por vida en esas bases de datos. Muchas veces en esos sorteos, y me imagino que hay gente de marketing que lo sabrá, muchas veces el valor y lo importante en el sorteo no es el valor del premio, es el valor de la información que recibo. Es decir, bueno, pues yo sorteo un viaje, ¿vale? Pero es que ahí me va a venir pues 500 personas, 1000 personas, ¿vale? 1000 datos de personas que yo puedo tratar, que puedo segmentar, que puedo volver a enviar información, que puedo revender, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta el 99 no teníamos, bueno, hasta el 92, pero con la Ley Orgánica de Protección de Datos hasta el 99 no teníamos realmente una protección en ese sentido. Entonces, todo lo que es la normativa lo que hace es darnos la vuelta. Es decir, yo soy propietaria de mi información, ¿vale? Y tengo el derecho a decidir quién lo tiene y para qué, ¿vale? Entonces,
Cambia un poco el tema de la propiedad de base de datos. Esta base de datos la tengo yo y es mía y hago lo que me da la gana. No. Cambia el poder, ¿vale? Y cambia la situación. Es decir, ahora mi cliente es quien tiene el poder de decidir qué es lo que yo le puedo llegar a mandar, ¿vale? Que es un poco lo que nos cuesta ver, pues porque es más complicado a la hora de hacer marketing y porque es mucho más costoso, ¿vale? Pero en realidad, bueno, pues eso es lo que nos obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? ¿Cómo ahora hago yo para vender? Quiero decir, si el cliente no me va a dejar que le envíe información comercial de mis productos o de los productos de mi sector o de los productos de mi grupo empresarial, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bien, aquí hay una Agencia Española de Protección de Datos, una entidad que está vigilando constantemente que esto se cumpla. Quiere decir, que no haya ningún particular que pueda haber comprometida su intimidad pues a través de actividades de marketing o otras muchas actividades, ¿vale? Porque aquí nos vamos a centrar sobre todo en el sector de marketing y nos vamos a centrar en cómo hacer acciones de marketing, pero lógicamente el tratamiento de datos pues abarca muchísimo más. Hacer una nómina, grabar o implantar un sistema de videovigilancia en mi tienda, ¿vale? Hay muchísimas más cosas. Realmente, día a día hoy ya todas las empresas, la mayoría de las empresas y negocios son datos. Lo importante de las empresas es la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues existe esta entidad que, bueno, pues que es un ente de derecho público que gracias a Dios está en Madrid y que, bueno, pues que es bastante independiente en sus actuaciones y tiene potestad sancionadora. ¿Vale? Entonces, bueno, pues supongo que los que conocéis el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, seguro que conocéis la sombra de la Agencia de Protección de Datos y los 600.000, los 300.000 euros que suelen poner de multa cada vez que vienen o que salen de la agencia, ¿no? Pero yo no quiero enfocarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la sanción, aunque lógicamente es importante, sino que, bueno, pues cumplir con todo lo que es la ley, lógicamente, pues tiene muchísimas más ventajas que no evitar la sanción, aunque, bueno, pues es una ventaja importante, ¿vale? Nosotros llevamos muchísimo tiempo pues, asesorando a las empresas y asesorando a las tiendas y siempre nosotros nos encontramos la misma pregunta, o siempre nosotros nos encontramos la misma objeción. Bueno, pues es que yo no tengo datos, ¿no? Me imagino que en el café luego alguien en el petit comité me lo dirá. No, es que yo no tengo datos. Bueno, pues es que datos tenemos todos. Quiero decir, si tú tienes un cliente, si tú tienes un trabajador, si tú tienes un potencial, si tienes un formulario web si tienes un formulario en tu página web, tienes datos. ¿Vale? Porque entonces, ¿a quién vendes? ¿A quién compras? ¿Cómo gestionas los cobros? ¿Vale? Solucionado este tema y aclarado el tema de que todos tenemos datos, vamos a mirar o vamos a identificar los datos que tenemos en el comercio, ¿vale? A grandes rasgos. Yo esta presentación, que luego, si queréis, os la mandaré y que además me imagino que estará disponible en la página web del CINTIC, son líneas generales. Veremos que luego cada comercio, cada negocio es un mundo, ¿vale? Yo no quiero que salga de aquí que salgáis diciendo, vale, me ha dicho Cristina que tengo que dar de alta esto y que tengo que poner esto y esto. No. ¿Vale? Luego cada uno funcionará de una manera y tendrá los tratamientos y las especialidades que tenga, ¿vale? Pero a grandes rasgos, estos son los datos que se pueden llegar a tener en un comercio. Lógicamente, clientes, parte fundamental, ¿vale? Gestiones comerciales, contactos, puede ser que inauguremos una tienda o que inauguremos un local, que hagamos una fiesta de inauguración, etcétera, ¿vale? Que invitemos a gente por correo electrónico, por correo postal. Bueno, pues lógicamente esa base de datos existe. Puede ser que yo tenga, mi actividad de fidelización de clientes, pues que pueda tener una tarjeta de clientes de descuento, que pueda hacer sorteos, que pueda hacer promociones, ¿vale? Puede ser que tenga una página web y que en esa página web tenga un formulario de contacto. O incluso puede ser que esto se aleja un poco de la actividad de comercio, pero creo que es importante, el hecho de implantar unas cámaras de videovigilancia para evitar que me roben, porque no me sirve de nada
intentar vender y no proteger, lógicamente, mis instalaciones, ¿vale? Pues cada vez veo más en comercios pues, el hecho de que exista una cámara de videovigilancia. Repito, esto siempre es a nivel de actividad comercial, ¿vale? Luego otra cosa es, bueno, pues los datos del personal, los datos de los proveedores si cabe, los datos... ¿Vale? Entonces, esto es actividad comercial en comercio. Y luego puede ser que alguno de vosotros me diga, oye, es que yo tengo pues datos de los padres porque yo tengo una tienda donde vendo pues ropa para niños pequeños y cojo los datos de los padres o... Bueno, pues lógicamente esto será otro fichero, otro tratamiento, ¿vale? Dependiendo cada uno de lo que tenga. ¿Y qué es un fichero? Y muchas veces, si conocéis un poco la ley, que está bastante enmarañada en ese sentido de conceptos y demás, pasado un poco o aclarado un poco el concepto de tengo datos, sí, la siguiente pregunta es siempre me hacen, bueno, pero yo no tengo ficheros, ¿no? Bueno, pues fichero se considera cualquier información o cualquier conjunto organizado de datos, ¿vale? ¿Qué es? Un cuaderno donde yo apunte a la gente que me hace pedidos y entonces yo le tenga que avisar cuando me viene lo que me han pedido y le mando un correo electrónico o le mando un SMS o le llamo por teléfono. Un listado de potenciales o de clientes o lo que sea. Pues un archivador donde tengo todos los cupones o los formularios del último sorteo que hicimos. Y lógicamente ya pasamos a todo lo que es formato electrónico, informático, quiero decir, si tengo un CRM, si tengo un Excel, si tengo un Access, pues lógicamente también son ficheros, ¿vale? Entonces, la mayoría, no, todos los comercios que tengan clientes, que tengan, que hagan sorteos, que tengan potenciales, ¿vale? Tienen obligación de cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Que, bueno, pues hay diferentes niveles. ¿Vale? La ley lo que hace es diferenciar entre, dependiendo de los datos que yo maneje, pues tengo más niveles de seguridad, un nivel de seguridad más alto o más básico, ¿vale? Entonces, bueno, pues los identifican 3 niveles, nivel básico, nivel medio y nivel alto, y dependiendo de los datos que yo maneje, pues tendré que cumplir unas medidas de seguridad mucho más estrictas o menos, si estoy en el nivel básico. Bien, pues... me imagino que los que estáis aquí intentaréis de alguna manera salir de aquí ya con algo bastante claro y ese es mi objetivo. Pero la pregunta siempre es, ¿qué tipo de datos tengo yo? ¿Qué tipo de datos pueden ser los de mis potenciales y clientes? ¿Vale? Venga, que seguro que tú sabes. Pues depende. Primero, depende de tu actividad. ¿Vale? Bueno, pues yo vendo zapatillas. ¿Vale? Bueno, pues si tú vendes zapatillas, probablemente, pues... tengas que tener o únicamente tengas que tener pues de tus clientes pues nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, ¿vale? Pero bueno, en principio son datos de nivel básico. Ah, vale. Pero claro, ¿qué pasa si por ejemplo yo vendo zapatillas ortopédicas a medida? Vendo zapatillas, ¿vale? Pero no es lo mismo. O por ejemplo, hay muchas veces que tenemos comercios que aparte de vender zapatillas tienen un club. ¿Vale? Pues un club de gente que le gusta ir a la montaña, que le gusta ir... Bueno, pues ahí ya no solo tienes nombre, apellidos y teléfono, sino si me gusta ir a la montaña, o en el caso, por ejemplo, de las zapatillas ortopédicas, pues cuáles son mis datos de salud. Es lo mismo, sí, vendo zapatillas. ¿Son datos de clientes? Sí, son datos de clientes, pero no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay muchas veces que manejamos información y no nos damos cuenta de que bueno, pues del valor que tiene esa información. Y a lo mejor en una ortopedia, os estoy poniendo el caso porque yo creo que es el de lo más claro, pero puede ser en cualquiera, ¿eh? Pero en el caso de una ortopedia, pues probablemente estén hartos de ver a sus clientes y sepan perfectamente que la rodilla izquierda tiene no sé qué, no sé cuántos, pero esa información no tiene por qué salir de la ortopedia, ¿vale? O del comercio. Pues esto es igual. El comercio es muy amplio, se pueden vender muchas cosas y se pueden hacer muchos perfiles. ¿Vendes zapatillas? Sí, pero depende, ¿vale? O pueden ser zapatillas que luego tengan un trasfondo de alguna manera bueno, pues, sin ánimo de lucro, una ONG, yo qué sé,
¿vale? Entonces, vender zapatillas y tener datos de clientes no significa tener datos de nivel básico, perdón, sino que, bueno, pues que dependiendo de lo que tenga y dependiendo de los datos que yo maneje, pues puedo tener datos de nivel más alto o menos. Rápido, os voy a dar una explicación rápida de qué son los datos, o sea, o qué obtienen los ficheros de nivel alto, los ficheros de nivel básico, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Nivel básico, nombre, apellidos, DNI, teléfono fijo, teléfono móvil, una foto, correo electrónico, bastante básico, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente aquí podemos tener, pues eso, a no ser que seamos algo muy específico, un comercio normal, en el que venda zapatillas única y exclusivamente, pues ahí hay clientes, puede haber potenciales. Si está ya en la web, pues puede tener un formulario, ¿vale? Dependiendo. El comercio puede tener 5 ficheros, 6 ficheros, dependiendo de los tratamientos y de los datos que maneje. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? O una de las primeras cosas que tengo que hacer. Vale, pues inscribir el fichero. Algo que muchos me diréis, no, bueno, yo en el 98, en el 2000, alguien inscribió un fichero, ¿vale? Y bueno, ya con eso cumplo la ley. Pues esto es una de las muchas obligaciones que hay que cumplir con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos y al resto de leyes que veremos. Pero simplemente enseñaros simplemente enseñaros que esto es un registro público al que puede tener acceso cualquiera, ¿vale? Porque esto es una página web, es una dirección de correo electrónico, es la página web de la agencia, que es agpd.es, y aquí en relación de ficheros puedes ver qué ficheros tiene inscrita pues, cualquier empresa. ¿Vale? Me imagino que no habrá ningún valiente que quiera darme el nombre y que le busquemos aquí. Voy a poner el mío, el de mi empresa, que no es un comercio, pero se asemeja. ¿Vale? Simplemente para que veáis que es muy fácil ver si cumplís con este trámite o no. ¿Vale? Por ejemplo, pues nosotros aquí tenemos 7 ficheros de clientes, ficheros de currículums, etcétera. El tema de la protección de datos me preocupa, por lo que os decía, el tema de las sanciones, pero sobre todo me preocupa por el tema de imagen. ¿Vale? Un comercio que tenga mi información, que yo lo pueda teclear aquí y que no tenga los ficheros dados de alta, que no tenga una cláusula, que no tenga... Bueno, pues hay muchas veces, sobre todo dependiendo de la actividad en la que estéis, en lo que vendáis, bueno, pues hay muchas veces que eso no da ningún tipo de confianza, independientemente de los 60.000 y 300.000 euros que podáis tener como sanción si tenéis una denuncia, que no me importa, pero sí me importa, ¿eh? Lo que pasa es que quiero de alguna manera desdramatizar eso y decir, bueno, pues sí, me pueden poner una sanción, sí, pero es que además bueno, pues puede tener ventajas a nivel de mi actividad, ¿vale? Bueno, pues en realidad estos son los ficheros que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos que mandar los datos de los clientes, que es una cosa que también nos preguntan mucho. Aquí simplemente lo que mandamos es la estructura, ¿vale? Simplemente digo para qué los voy a utilizar, qué es lo que tenemos, etcétera, dónde los tenemos, dónde puedes reclamar, en qué dirección puedes reclamar si es necesario, etcétera, ¿vale? Pero simplemente quería que vieseis que es algo público y que es algo que cualquier persona, no solo nosotros, sino cualquier persona puede tener acceso. Otra obligación que hay que cumplir simplemente por tener pues, datos de nivel básico son documentos de seguridad. El documento de seguridad no es para los más aventajados que podáis llegar a tener algo de protección de datos, el documento de seguridad no es una plantilla que alguien me da donde ponía antes empresa XX, yo ahora pongo Datalia. ¿Vale? El documento de seguridad es un documento, un manual donde se establece qué es lo que yo hago con mi información. Con mi información a nivel informática, cómo hago las copias de seguridad, cómo protejo esa información, dónde la tengo, quién puede tener acceso, ¿vale?
y el resto de inventarios de los equipos informáticos que yo pueda llegar a tener, etcétera. Pero es un documento de seguridad que tiene que ser personalizado porque es que tiene que ser un guante de lo que yo hago. Si no, no me sirve absolutamente de nada. Funciones y obligaciones del personal. Para los que tengáis trabajadores, ¿vale? Sobre todo para los que tengáis personas que accedan a vuestra base de datos, lógicamente hay que decirles qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer. Hay muchas veces que incluso, bueno, pues, cogiendo el teléfono, hay muchas veces que se da información que no debería. O hay muchas veces que bueno, pues que alguien trabaja conmigo, manda una felicitación de Navidad, bueno, pues por lo que sea, a toda la base de clientes, y resulta que lo hace con copia oculta. O sea, perdón, que lo hace sin copia oculta, ¿vale? Dejando al aire todas mis bases de datos de todos mis clientes que durante 20 años he estado trabajándome yo. ¿Vale? Bueno, pues estas cosas que muchas veces no nos damos cuenta o no les damos importancia, bueno, pues estas cosas es lo que importa. ¿Vale? Informar con cláusula a los interesados, 3/4 de lo mismo. No vale copiar. Muchas veces que me encuentro cupones o formularios o, bueno, pues formularios sobre todo de recogida de datos, que es una cláusula, pues vamos a poner el caso de la ortopedia, es una cláusula de la ortopedia de enfrente, bueno, pues que la he copiado porque es larguísima, la he copiado, pero yo no vendo zapatillas ortopédicas, ¿vale? Yo vendo fruta, pero lo que hago es coger la cláusula más larga porque creo que me va a proteger más. Pues no tiene nada que ver. Uno vende una cosa, otro vende otra, uno tiene un tratamiento de datos de una manera diferente y yo lo tengo de otra, ¿vale? Quiero decir, muchas veces, por el hecho de tener un fichero inscrito hace 10 años, por el hecho de tener una cláusula larguísima, no cumplo con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Otra cosa es que, bueno, pues, queráis seguir así, que me parece estupendo, pero no os llevéis muchas veces a engaño porque esto no es así. Las cláusulas es importante y ahora veremos, porque lo que va a hacer es identificar lo que yo voy a cumplir, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y luego, lógicamente, pues tengo que tener un registro de incidencias, tengo que tener unas contraseñas, etcétera. Esta es la parte más informática en la que no me voy a meter. Datos de nivel medio. En comercio es complicado, pero bueno, imagino que si hay aficiones y si tenéis algún club de, bueno, pues es lo que os decía, de aficiones o lo que sea, pues podamos incluso llegar a tener un fichero a nivel medio aquí, porque son datos de infracciones penales y administrativas, son información de hacienda pública, solvencia patrimonial. Bueno, a no ser que tengáis, claro, un fichero de morosos, que me imagino que cada vez, tristemente, podáis incluso llegar a tener más, ¿vale? Bueno, pues un fichero de morosos, dependiendo cómo lo tratéis, pues puede incluso estar aquí ya tener una protección mucho mayor, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríais que cumplir, aparte de las medidas de seguridad que hemos dicho antes, más medidas de seguridad. Tener un responsable de seguridad, un bloqueo de usuario por intentos de acceso de forma errónea, etcétera. Datos de nivel alto. Bueno, pues dependiendo de lo que vendáis, incluso podéis tener datos de nivel alto. De afiliación sindical. Oye, pues tengo un acuerdo con un sindicato y todos los sindicalistas que me vengan, pues tendrán un 20% de descuento. Bueno, pues ya puedo llegar a saber qué afiliación sindical tiene esta persona, ¿no? Y yo luego lo apunto en mi listado para justificar el descuento que he tenido. De religión, pues hombre, si dependiendo de lo que vendáis, pues podéis tener datos de religión, de salud, de vida sexual, de creencias, de origen racial, de no sé, dependiendo de lo que vendáis. Aquí se pueden vender muchas cosas, ¿vale? Pero hay muchas veces que sí que tenemos estos datos y que lógicamente, aunque estemos acostumbrados a verlos constantemente y aunque esa persona que viene a hacerse la zapatilla ortopédica sea coja y es que se le vea que es cojo, ¿vale? Pues aún así yo tengo datos de nivel alto que tengo que proteger. ¿Cómo? Pues aparte de todo lo que hablábamos con los datos de nivel medio y con los datos de nivel básico, hay que cumplir unas medidas de seguridad más estrictas. Por ejemplo, distribución o cifrado de los soportes, ¿vale? Tener mucho cuidado. Las llaves USB ha sido un boom, está muy bien para trabajar porque me permite trabajar en muchos lugares, yo la utilizo mucho, pero se me pierde
Y ya no es que se me pierda una llave USB que me costará 15 euros, 10 euros, 20 euros. Es que cualquiera la coge, la ve, la pincha en su ordenador y tiene acceso pues a mis bases de datos, a mis convenios con mis proveedores, a lo que sea, me da igual. ¿Vale? Entonces muchas veces protegemos muchas cosas y realmente luego, bueno, pues trabajamos de una manera muy fácil y de una manera muy insegura en ese sentido. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con las llaves USB. Ojo, no digo que no se puedan utilizar, ¿no? Sino que se tiene que utilizar, bueno, pues se tienen que utilizar cifradas. Tampoco digo que tengáis que compraros una llave USB cifrada, sino que, bueno, pues hay muchísimas aplicaciones gratuitas que cifran pues llaves USB, discos duros externos, portátiles, ¿vale? O sea, ni siquiera vamos a tener que gastar dinero en eso. Cifrado de telecomunicaciones, ¿vale? Lo mismo, envío de documentos a través de email. Pasa mucho, es decir, yo mando las facturas a mi asesoría y me he confundido de correo electrónico y se lo he mandado a un cliente, ¿vale? Y ese cliente tiene todas mis facturas. ¿Qué es lo que puedo hacer para evitarlo? Pues en principio no equivocarte, pero que es que eso es humano y muchas veces lo lógico y lo normal es que se cifren también, ¿vale? Yo mando un archivo cifrado, tampoco estoy hablando de ningún tipo de inversión, sino que con un WinZip, con un WinRAR, si no, si queréis luego en el café o luego en las preguntas os lo enseño y lo vemos, cómo se puede hacer, ¿vale? Incluyendo una contraseña pues bastante sencilla. Ojo, si mandáis un documento cifrado con un WinZip por correo electrónico, no mandéis la contraseña en el mismo correo electrónico, porque también me ha pasado, quiero decir. O sea, hay muchas veces que dices, vale, lo cifro, le pongo una contraseña y en la contraseña, en el asunto, pongo la contraseña es tal. Vale, bueno, pues hay muchas veces que es un poco absurdo, pero vamos con muchas prisas, la rutina nos come y hay muchas veces, bueno, pues que en estos casos no nos damos cuenta. ¿Vale? Y luego tendremos que tener un consentimiento por escrito del interesado que ahora veremos. Esto es nada más abrir la tienda. ¿Vale? Tengo clientes, nada más abrir la tienda. ¿Vale? Damos por supuesto que esto lo cumplimos y ahora vamos a hacer un emailing. ¿Vale? Vamos a mandar un mail. Vamos a mandar un mail, bueno, pues sobre nuestros productos y servicios a gente. ¿Vale? Cosa que está, o que parece en un principio estar bastante reñida con el tema de protección de datos, es decir, protección de datos y marketing nunca se llevan muy bien, aunque bueno, pues estamos nosotros ahí para que realmente sea algo, bueno, pues mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Porque ¿de dónde tienes los datos? ¿Vale? Vamos a ponernos todos en el caso de que hemos abierto, no sé, un nuevo local en Logroño, y que queremos que venga la gente y darnos a conocer y nos han dicho que, bueno, pues que mandando un email, que además es gratis, mando un email, no me cuesta absolutamente nada, puedo llegar a 40.000 personas y bueno, pues la inversión es mucho más barata, mucho más cómoda y mucho mejor, ¿vale? Bien, hasta ahí de acuerdo. ¿De dónde saco los datos? Bueno, y empezamos a tirar ahí de histórico, ¿no? Pues de Internet. Pues de uno que me ha pasado, que mi marido trabaja en esta empresa y me ha pasado la base de datos de clientes y bueno, les va a mandar un email, porque además pues les voy a ofrecer un 20% de descuento, como se van a quejar, ¿vale? Y luego yo de la otra tienda que tengo también tengo clientes y además también les voy a mandar un email. Un desastre. ¿Vale? Un desastre porque, lógicamente, la protección de datos y el marketing se llevan mal o no se llevan del todo bien por algo. Y es que yo no puedo coger, esto no es una barra libre donde yo pueda coger absolutamente todos los datos que pululen por ahí y hacer lo que yo quiera. ¿Vale? Hay unas normas, bastante sencillas, pero hay unas normas que no nos podemos pasar. Una de ellas es que, bueno, pues que podemos coger bases de datos sin necesidad de consentimiento, pero siempre y cuando sean fuentes accesibles al público, que son 4 contadas, pues medios de comunicación social, diarios y boletines oficiales, listado de colegios profesionales, guías de servicios de comunicaciones electrónicas, censo promocional, ¿vale? Internet es público, ¿no?
Vale, pues Internet no es una fuente accesible al público. Por una razón muy sencilla. Por el simple hecho de que yo tenga, bueno, pues una página web o un blog, vamos a ponerlo a nivel particular. Yo a nivel particular tengo un blog y en ese blog, bueno, pues yo pongo mis datos de contacto, mi correo electrónico. Eso no significa que cualquiera pueda coger ese correo electrónico y bombardearme a correos electrónicos, spam, etcétera. ¿Vale? Entonces, realmente, bueno, pues la Internet no es una fuente accesible al público y la información que está ahí, los correos electrónicos, los datos que yo... Dime. Sí, las páginas amarillas sí son fuente accesible al público. El problema, por ejemplo, que tenemos con las páginas amarillas o con todo ese tipo de repertorio que nos podría venir muy bien, es que no tienen correo electrónico. ¿Vale? Entonces, vale, antes era perfecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo tenía ahí, lo podía coger, está aquí y no pasa absolutamente nada. Pero yo hace mucho que no recibo una acción comercial de marketing donde alguien haya tenido que imprimir una tarjeta, comprar un sobre y comprar un sello. Que ese es el problema, ¿vale? Porque bueno, pues hay en muchos casos en los que iremos viendo, porque no solo es esto, pero se complica la cosa porque el correo electrónico no es un dato que se pueda coger fácilmente de una fuente accesible al público. De hecho, salvo el tema de los listados de colegios profesionales, tampoco no hay ninguna otra fuente accesible al público que en general publique esa información. Pero si es un correo postal, perfecto. Vamos a seguir con los pasos, no quiere decir que lo podamos hacer, o sea, que lo podamos coger y que lo podamos reutilizar. Pero bueno, sí que podría entrar dentro de esta fuente accesible al público. ¿A quién más le podemos mandar correo electrónico o un emailing sin tener problemas? Bueno, pues a nuestros clientes. Lógicamente, siempre y cuando pues me hayan firmado la cláusula de información y demás, y sean productos similares, bueno, pues a mis clientes sí que les puedo mandar promociones, les puedo mandar... Ahí no tendría ningún problema. Y luego también a gente que me haya prestado su consentimiento, ¿vale? Hay muchas veces que se hacen sorteos o en formularios web, ¿vale? Que yo, bueno, pues meto voluntariamente mi información, mi correo electrónico, pincho en un acepto la política de privacidad que no me leo, pero en la política de privacidad aparece, pues eso, que presta su consentimiento para envíos de boletines, de información. O sea, en realidad tampoco es tan complicado. No es muy fácil, pero no es muy complicado, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un formulario o si nosotros tenemos unas cláusulas donde ya hemos pedido el consentimiento, pues a todos aquellos que nos hayan firmado el consentimiento ya se lo podemos enviar. ¿Vale? Dime. A ver, no he hecho una puntuación, no he hecho una puntualización. No, ya no lo tiene. Sí, siempre estamos hablando aquí del tema de particular, ¿vale? Cristina Tienza como particular, no ni como autónoma, ni como trabajadora, ni como empresa. Cristina Tienza como particular, con su móvil particular, con su Hotmail, ¿vale? Otra cosa es el tema de las empresas. Empresa y autónomo están fuera de la Ley Orgánica de Protección de Datos, salvo el tema del correo electrónico que ahora veremos. O sea, si yo quiero mandar un correo postal, o sea, una carta, si quiero mandar, ¿vale?, cualquier tipo de correo postal, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. El problema, y ahora veremos, es el tema de las comunicaciones electrónicas, SMS, fax e email, porque no solo me aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino que también tengo la Ley General de Telecomunicaciones y la LSSIC. ¿Vale? Pero ahora veremos. O sea, en principio no tendrías problema. Siempre y cuando, además, el correo electrónico, siempre y cuando sea a tus clientes de cosas que tengan que ver con lo que ellos compran, con lo que ellos te piden, de alguna manera, un servicio que te piden, no hay ningún problema. Tiene que haber una cláusula, tiene que haber una forma de que se puedan oponer, etcétera, ¿vale? Pero como medio de obtención no hay problema.
luego veremos a ver qué más tenemos que hacer. Si estamos hablando de, o sea, si no estamos hablando de correo electrónico, sí. O sea, no, quiero decir, nombre, razón social, perdón, CIF, domicilio postal, no es un fichero. De una empresa o de un autónomo no es un fichero. Ahora, si tengo móvil de la persona de contacto, correo electrónico, pues entonces ya sí. Dependiendo de para qué yo lo utilice. Quiero decir, a ver, si una tarjeta de visita, donde yo ponga Datalia protección de datos, teléfono y tal, eso no es un fichero. ¿Vale? Pero eso te digo, mira, me vas a llamar mejor a mi móvil y además es que esto me interesa mucho porque me vas a mandar a mi correo electrónico personal. Entonces sí. Entonces, vamos a diferenciar, o sea, todo lo que yo utilice para comprar y vender en empresas, eso no es privacidad, eso no es protección de datos. ¿Vale? Ahora, yo de esos clientes tengo unas fotos porque hemos hecho una fiesta de inauguración y entonces yo ahí tengo fotos. Yo de esos clientes tengo, ¿vale? Dependiendo de lo que tú tengas. Si es empresa pura y dura, no hay ni fichero. Ahora, es una delgada línea porque es muy complicado diferenciar muchas veces entre persona, o sea, entre persona de contacto y empresa. Dime. Si en la página web de la empresa te pone un correo electrónico de la empresa, eso no sería fichero. A ver, depende de para qué lo utilice. ¿Vale? Si hay un correo electrónico en esa página web, ese correo electrónico lo han puesto para que yo pida información sobre sus productos, no para que yo le envíe información sobre los míos. ¿Vale? Entonces, si yo tengo ese correo electrónico y lo que yo lo quiero es para venderle mi información, entonces es un tratamiento mío. ¿Vale? Entonces, ahí en los correos electrónicos tendríamos que mirar, porque puede ser que sea datalia@datalia.info o cristinatienza@datalia.info. Diferencia. ¿Vale? Porque ahí habría un nombre y apellidos. Entonces, por lo que os digo, es una delgada línea que en muchísimos casos es difícil identificarla porque está al milímetro. Si un correo electrónico genérico, hoy es mío, hoy lo recibo yo, pero mañana si yo no estoy lo recibe mi compañero. No es dato de carácter personal. Pero si pone Cristina Atienza o si ya se utiliza para otras cosas, entonces sí. Vamos a ir mirando casos, si os parece, y vamos a ir viendo temas porque bueno, pues es complicado en ese sentido identificarlo, aunque ya veréis que tampoco es tanto. Cuidado con no cederse bases de datos entre empresas, ni aunque sean del mismo grupo. ¿Vale? Muchas veces bueno, pues que tenemos una base de datos y que bueno, pues que incluso abrimos una tienda con otra razón social, ¿vale? Ahí sois diferentes razones sociales, cuidado. Los clientes de una no son los clientes de la otra, ¿vale? A no ser que me lo hayan consentido, que ahora veremos. Entonces, bueno, pues aquí hay, por ejemplo, un caso de una persona que se dio de alta en un formulario web, en una página web, y que de repente, bueno, pues empezó a recibir información de otras muchas empresas, ¿vale? Y aquí, bueno, pues se puede ver que es algo flagrante, quiero decir, pues han cedido los datos, etcétera. Pero ¿y cuando los accionistas somos los mismos, los dueños somos los mismos, somos vecinos, primos, hermanos? Pues exactamente igual. No se puede ceder esta información, ¿vale? Entonces hay que identificarlo bien, porque así como así, no se puede ceder información. Vale. ¿Qué más? Ya sé dónde he sacado los datos de mis clientes, ¿vale? Características de los datos. Bueno, pues los datos tienen que ser adecuados, pertinentes, actualizados, ¿vale? Yo no puedo coger las páginas amarillas del 2007, ¿vale? No tienen que estar excluidos.
hay un derecho que tenemos todos a nivel particular, que es que podemos inscribirnos en una lista Robinson para no recibir información. ¿Vale? Y esta lista Robinson, bueno, os la enseño. Esta lista Robinson tú tienes acceso al servicio, aquí tú tienes como ciudadano o bien como entidad. Como ciudadano te puedes inscribir, es gratuito para no recibir información, y en la entidad, bueno, pues te tienes que dar de alta, etcétera. Entonces, yo tengo una base de datos, tengo que comprobar que esa gente no se ha dado de baja o no se ha excluido a través de la lista Robinson para no tener problemas. O bien, esta gente, estos clientes que yo tengo no están dentro de la lista Robinson, pero ya me dijeron en su día que no querían recibir información. ¿Vale? Cuidado con esto, porque esto sí que mosquea mucho. Es decir, yo recibir información de alguien que no quiera recibir información, que les digo que no quiero, y siguen enviando, esto mosquea un montón. ¿Vale? Y hace muy mala imagen, lógicamente. Entonces, no solo los que están excluidos, sino los que en su día me dijeron, oye, Cristina, no me mandes más información. Es que no me mandes ni una felicitación de Navidad. Vende lo que tengas que venderme, cóbrame lo que me tengas que vender y ya está. No me mandes ni un boletín, no me mandes absolutamente nada. Una vez que tengamos eso, inscribimos el fichero con los datos que tenemos. Aquí vamos a tener muy claro, y uno de los riesgos y de los problemas que tenemos siempre es la finalidad. Yo tengo una base de datos, ¿vale? Y yo, pues en su día inscribí el fichero y en su día redacté la cláusula y ponía, pues para la gestión de la relación contractual entablada, que es lo que se suele poner, ¿vale? No le dije nada de que le iban a enviar un boletín mensual. No le dije nada de que le iban a mandar felicitaciones de Navidad. No le dije nada de que iba a poder colgar su fotografía pues en mi Facebook como clientes, el antes y el después, que eso también se iba un montón, ¿vale? Entonces, no le dije nada que esa información se la podía ceder pues a mi otra socia que tiene una tienda, que ese es el problema, ¿vale? Que cuando yo tengo esa información digo, que esto no lo voy a utilizar para nada. Y luego cuando realmente la necesito dices, ¿para qué dijiste en su día? Pues ni me acuerdo. Ese es el problema. Muchas veces, y yo entiendo la rutina y las prisas, pero cuando hacemos actividad comercial lo primero que tenemos que pensar es ¿para qué vamos a utilizar esa información que estamos recogiendo ahora? Una de las acciones que se está poniendo más de moda por este tema es sortear algo, ¿no? Yo tengo una base de datos que no sé ni muy bien de dónde viene y quiero de alguna manera legalizarlo, ¿vale? ¿Qué hago? Bueno, pues en muchos casos lo que se hace es sortear algo donde la gente se puede apuntar y pues acepte la política de privacidad, las condiciones del sorteo, etcétera. Y ahí ya, de alguna manera, me están dando el consentimiento al aceptar la política de privacidad y las condiciones, me están dando el consentimiento para lo que yo les digo que voy a hacer con esa información. Que todo se puede hacer, siempre y cuando se cuente con el consentimiento y se le haya informado al interesado. No hay más. El problema es que muchas veces lo hacemos a toro pasado y entonces ya es cuando viene el problema. Vale, cuidado si subcontratamos algo. Cuidado si esta base de datos subcontratamos el encarte o subcontratamos la acción comercial a una agencia de publicidad. Cuidado si esta información para hacer la acción comercial la tenemos que ceder a alguien. ¿Vale? Ceder a alguien que vaya a manipular los datos, no a correos, por ejemplo, porque alguien ya me ha preguntado, oye, que he ido con un contrato de confidencialidad a correos, no me lo han querido firmar. Pues es que ahí realmente no hay datos, no se trata la información. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, hay una empresa de envío que le mando mi base de datos en Excel y ellos se encargan de sacar las pegatinas, etcétera, etcétera, pues ahí sí que hay un acceso y ahí sí que tendríamos que tener un contrato de encargado del tratamiento. ¿Vale? Con algo muy básico, que es
¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer con la base de datos? ¿Qué debe hacer ese tercero con la base de datos? ¿Qué va a pasar cuando le encargo, cuando termine su trabajo? Y que lógicamente tiene la obligación de cumplir. No me sirve de nada que yo me vuelva loca con ficheros, con cláusulas y tal, y luego le esté cediendo a esta agencia de publicidad esa base de datos sin decirle absolutamente nada, ni qué es lo que puede hacer, ni qué es lo que no, y entonces, bueno, pues estoy nutriendo a otros de mi base de datos. ¿Vale? Entonces, obligación mía es bloquear y securizar todos los pasos que yo dé. Durante el envío, todavía ni lo hemos enviado. Durante el envío, cláusula. Lo que os decía, la cláusula para mí es una de las cosas más importantes, ¿vale? Porque es la que me va a dar el poder de hacer lo que me consientan que haga. ¿Vale? Entonces, en esta cláusula que no me sirve de nada, repito, volverla, copiarla o cogerla de otra acción comercial que hice hace 3 años, no, o sea, cada acción comercial es diferente y probablemente yo lo que quiera hacer con mis datos sea algo completamente diferente. Hace 3 años a lo mejor yo no tenía ni Facebook, ni Twitter, ni página web, y ahora sí, y además es que me encanta que la gente venga a comprar y cuando compra yo les hago una foto y lo subo al Facebook y las etiqueto y eso hace 3 años no lo hacía. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo les tengo que informar de qué es lo que quiero hacer yo con sus datos, de que existe un fichero, de que, bueno, pues de que me tendrán que contestar a unas preguntas o que tendrán que rellenar unos datos o no. Hay muchas veces que, no sé si os ha pasado, pero vais a haceros una ficha de cliente, por lo que sea, un carnet o lo que sea, y te empiezan a preguntar, ¿y estado civil? ¿Y tienes hijos? ¿Y pues no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, hay muchas veces que te piden más información de la que deben. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es establecer qué es lo que es obligatorio para tener esa tarjeta y qué es lo que es facultativo o lo que tú me quieras comentar. Si yo puedo ponerte 20 casillas sobre información personal, si trabajas, si estás en el paro, si tal, pero te tendré que decir que esto no es obligatorio para tener la tarjeta. Ahora, si tú me lo quieres contestar, yo lo recojo. ¿Vale? De las consecuencias de la obtención de los datos, de la negativa, y muchas veces que se vuelve todo lo contrario, que decir que hay gente que está demasiado concienciada con sus datos, que no te da absolutamente nada y que para hacerte una factura o para yo qué sé, para que hagas cualquier cosa ni siquiera te da el nombre y apellidos, o para llamarte y que le digas si has recibido el pedido o no, ni siquiera te da el móvil. Bueno, pues normalidad, tranquilidad y bueno, pues lógicamente no pasa absolutamente nada. También hay que informar de la posibilidad de ejercitar los derechos. Es lo que os decía al principio. Cualquier persona puede ejercitar sus derechos entre nosotros, ¿vale? Cualquier persona puede decir, oye, mira, que es que hace un año te dije que podías mandarme información, pero que es que ya no me interesa. Por favor, bórrame. ¿Vale? O luego los veremos. O rectificar la información o lo que sea. Bueno, pues yo tengo que poner ahí una dirección donde se pueda ejercitar esos derechos, ¿vale? Donde el particular me pueda decir, oye, Cristina, por favor, no me mandes más información. Y, lógicamente, de quién es la empresa que está detrás del tratamiento. La SL, la comunidad de bienes, lo que sea. Por eso hay muchas veces que se nota que la cláusula es copiada porque incluso pone el nombre de la otra empresa. O sea, es que la gente ni siquiera se ha molestado en poner su nombre, ¿vale? Con lo cual ya eso es, aparte de que es un incumplimiento, es que no da muy buena imagen. Vale, estamos en correo electrónico, estamos mandando un emailing. Entonces, en el asunto tendré que poner publicidad, publi, algo así, ¿vale? Identificando de alguna manera que esto es publicidad. Tendré que utilizar el con copia oculta. Creo que esto es algo que, bueno, que llevamos superando con el tiempo, pero todavía nos seguimos encontrando en Natalia ciertos sustos, ¿vale? De clientes o de potenciales que en el bueno, pues ponen absolutamente toda la base de datos y entonces para decir abrimos el domingo, pues yo recibo un correo electrónico de 8 folios llenos de correos electrónicos de la gente, ¿vale? Lo que os digo, multa de 600 euros por cada correo electrónico, pero es que ya la multa, que sí, que es algo, que es mucho, pero no me preocupa.
Mi base de datos ahora mismo la tienen todos mi competencia o mis clientes. Tengo a los clientes mosqueados, ¿vale? Porque ahora mismo le puede llegar información o puede cogerlo a alguien y mandar ilícitamente información. O sea, en realidad no solo está la multa, sino también está la imagen, ¿vale? Hay que guardar el soporte. De alguna manera tenemos que guardar de cada acción comercial que hagamos por lo menos uno, decir, oye, mira, es que yo esta acción comercial, este email, lo hice así, con esta cláusula, con este asunto, etcétera. Hay que identificar lógicamente la persona jurídica o la persona física, no solo el nombre comercial, que se suele utilizar mucho, sino que también se tiene que poner la razón social que hay detrás. Por lo que os decía, porque muchas veces el nombre comercial, yo qué sé, cualquier marca, por ejemplo, Vodafone, a mí me manda información Vodafone, pero no solo me manda información Vodafone, o sea, habrá detrás una razón social que lo identifique. Entonces, a mí no me puede mandar información todas las razones sociales o todas las franquicias que tengan Vodafone, solo tendrá que ser la mía, ¿vale? Por eso se exige que se ponga razón social, ¿vale? Para que no, dentro de la marca, pues ahí todas las empresas que llevan esa marca me puedan mandar información. Acceso claro a condiciones, premios, etcétera. Veremos ahora también, ¿vale? Pero hay muchas veces que se hace un sorteo y ahí no se dice nada, ni si es ante notario, ni absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es ilícito completamente. Y luego lo que os decía, tiene que haber un mecanismo en el cual pues, cualquiera se pueda dar de baja. Tiene que ser sencillo y gratuito. ¿Por qué? Porque antes de esta introducción de la ley, lo que hacía era, bueno, pues si te quieres dar de baja, llámame un 902 o mándame un fax 902 o, ¿vale? Pues ahora no, ahora tiene que ser algo sencillo y gratuito, un correo electrónico, por ejemplo, o una carta incluso, un fax, ¿vale? Pero que no sea a número de tarificación adicional. Dime. ¿Hay un tiempo desde que da, me oyes? Sí. Desde que das el correo electrónico de baja, ¿hay un tiempo de espera mientras me puedes enviar información, como he visto en algún sitio? No. ¿O es inmediatamente desde que te dan la baja, ya no puedes enviar ningún correo electrónico? Eso es. Inmediato. Entonces, si dan esos periodos de semanas, es lícito. Sí. Sí. Echa la ley, echa la trampa. Muchas veces al final lo que te ponen es, bueno, pues en el momento en el que nos digas tardaremos 6 meses en darte de baja. Que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? No, es hasta el siguiente envío. O sea, tú si estamos hablando, por ejemplo, de un boletín mensual o semanal, y yo me doy de baja en ese boletín semanal, a la semana siguiente yo no puedo recibir ese boletín. Ten en cuenta también que muchas veces estas cosas son programadas, quiero decir, si es un boletín diario y me he dado de baja a las 12 de la noche, pues probablemente al día siguiente lo tenga, ¿vale? Pero no es, o sea, esto se tiene que ser inmediato, ¿vale? Y además está cambiando la ley y ahora, bueno, pues cada vez se está poniendo más obligaciones. Entonces, en el momento en el que yo digo, no quiero recibir información, se acabó, ¿vale? Que esto es un poco el problema también, porque al final muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te has dado de baja, perfecto, con este correo electrónico, pero es que yo tengo 8 Excels por cada acción comercial o por cada producto que yo tengo y a esa persona le tengo que dar de baja en las 8 bases de datos, en los 8 ficheros o en los 8 tratamientos que yo tenga. Por eso es mucho mejor unificarlo todo, ¿vale? En contactos, porque lo tengo que cambiar una vez, no 20. Luego veremos, tú imagínate que esa base de datos se la has cedido a alguien. Pues en el momento en el que yo me doy de baja, tú tienes la obligación de a todos aquellos a los que se lo hayas cedido, informar de que yo me he dado de baja. ¿Vale? Solicitaremos el consentimiento para el envío de nuestra información, lo mismo, lo que os he dicho, email, cualquier correo electrónico. Es importante, vuelvo a incidir otra vez en la cláusula, es muy importante que digamos exactamente lo que queremos hacer con los datos, ¿vale? Después, dime. Yo estoy hablando de acción marketing.
Claro, no. Y hay muchas veces que por darlo de baja no puedes eliminar esa información porque tienes 5 años, 10 años de obligación de mantener. Eso es. O sea, estoy única y exclusivamente, todo el rato estoy hablando única y exclusivamente de publicidad. Vale, después del envío, pues cruzamos los dedos, porque hemos hecho todo, no sabemos si lo hemos hecho bien, cruzamos los dedos, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es atender los derechos, lo que os decía. Normalmente cuando nosotros apoyamos legalmente para hacer lo que son las acciones de marketing y se hacen siguiendo estos parámetros, pues habrá como unas 10 bajas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a esas 10 bajas tienes lógicamente que darles de baja, ¿vale? Entonces tienes que controlarlo. Hay muchas veces que esta dirección se pone una dirección que queda muy bonita, que es lopd@atalia.info o derechos@atalia.info o @comercio.es. Y esta dirección ni se activa, ni se lee, ni nada de nada, ¿vale? Entonces tiene que ser lógicamente un correo electrónico que se lea, y que se lea por lo menos diariamente, por lo que hablábamos antes, porque si alguien se da de baja, hay que hacerlo en el momento en el que nos lo digan, ¿vale? Lo mismo. ¿Para qué? Pues para ponerlo, para identificarlo en nuestra base de datos y especificarles que no se puede volver a enviar información comercial y de ningún tipo a este correo electrónico. Vale, lo que os decía, cualquier persona puede tener un derecho. Tenemos 4 derechos: derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Y el que más vamos a utilizar aquí es el derecho de acceso, que es decir, ¿qué tipo? Oye, me has mandado un correo electrónico, ¿de dónde saco mi información? Que ahí es cuando nos empiezan a temblar las piernas, ¿vale? Y sobre todo el derecho de cancelación, que es decir, vale, me lo has enviado, pero no quiero que me envíes más. El derecho de acceso, que es donde te piden dónde tienes o de dónde hemos sacado la información, aquí hay que especificarle de dónde hemos sacado la información, ¿vale? Por eso os hablaba antes del batiburrillo, que es muy complicado. Quiero decir, tienes que decir, pues mira, eres cliente, tengo estos datos, tú eres cliente y me has firmado una cláusula de información o lo que sea, ¿vale? Y tienes o tenemos que contestar. Este es el gran problema que podemos llegar a tener con este derecho. Es decir, que muchas veces dices, un derecho de acceso, Cristina Atienza, ¿quién será esta? Y va pasando de un sitio a otro, o se queda en un cajón, y si no, hacemos como las avestruces, si no nos dicen nada, pues pasamos olímpicamente del derecho, ¿vale? Y nos pueden denunciar simplemente por no contestar, ¿vale? Porque si yo te pregunto algo, como propietaria de mi información, tú tienes la obligación de contestarme. Si tú has tratado mi información, dime de dónde la has sacado o dime qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Entonces yo puedo cumplir perfectamente todo lo que hemos hablado, pero si yo no cumplo o yo no informo al interesado de dónde he sacado su información en el plazo que me dan, que son 30 días, pues entonces puedo tener problemas, ¿vale? Y el derecho de oposición, lo mismo. Y cancelarlos. Cancelarlos, eso es, siempre estamos hablando de actividad publicitaria, promocional o comercial. Si estamos hablando de un trabajador, si estamos hablando de una facturación, etcétera, yo no puedo cancelarlo así por así. Tengo que mantenerlo, ¿vale? Esa información la tengo que mantener porque tengo unas obligaciones legales y tengo pues unas obligaciones con la administración pública que debo mantener esa información, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues el caso de cancelación o de no cancelación, bueno, pues en este caso creo que fueron 1.800 euros para una empresa, para esta empresa, para Vodafone, por no cancelar mi información, por no cancelar y por no darme de baja en el boletín que ellos gestionaban, ¿vale? A nivel genérico. Entonces, bueno, pues la Agencia de Protección de Datos no mira si tú eres una empresita o un comercio sin trabajadores o si eres el Corte Inglés. Da exactamente igual, ¿eh? Digo porque hay muchas veces que dices, bueno, estas sanciones y esto solo son para las grandes. Mentira, ¿vale? Tanto si eres el Corte Inglés como si eres Mercería Pepe, tienes la misma obligación.
Vamos con el tema de la página web y con el tema del comercio electrónico. ¿Vale? Espero no haber ido muy rápido, sino luego en las preguntas y en el café lo vamos viendo. Pero como cada uno tenemos, había 3 temas, no quiero perderme ninguno. Vale, el correo electrónico o las redes sociales. Pero vamos, mira, o sea, el correo electrónico, el comercio electrónico o las redes sociales. Todo esto está cambiando y ya no soy Mercería Pepe, ya soy Mercería Pepe que tengo una página web, tengo un Facebook y tengo un Twitter, ¿vale? Pues porque hay que estar, porque soy fiel defensora de que esto me va a ayudar a vender, por lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente además tenemos varios estudios que nos dicen que hay muchísima gente que compra a través de Internet, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez hay más empresas, cada vez hay más comercios de cualquier tipo de actividad que venden por Internet. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? ¿Qué tiene que tener mi página web para que pueda operar a través de la red y pueda vender? Vale, pues en principio tengo que informar siempre. Siempre, ¿vale? O sea, realmente lo que siempre tengo que hacer es informar a través de una cláusula, a través de la página web, siempre informar, siempre. En este caso, porque nos afecta no solo la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino la ley de la LSSICE, que regula el comercio electrónico, nos exige primero que estemos identificados, que tenga una denominación social, un NIF, un domicilio, una dirección de correo electrónico, yo desde mi empresa, para poder operar a través de Internet. Los datos de inscripción registral, códigos de conducta si es que tengo que estar adherido, precios de los productos, si tienen impuestos, si no, ¿vale? Y muchas veces que lo que hacemos, yo creo que ya menos, pero lo que antes se hacía muchísimo es colgar un catálogo virtual y ya está. Y ahí no pone precios, ni pone impuestos, ni pone absolutamente nada, ¿vale? Y luego, bueno, pues dependiendo de lo que venda, si tengo que estar colegiado o si tengo que tener alguna autorización administrativa específica, pues también lo tendré que regular. Con lo cual, lo primero, informar, ¿vale? A nivel de protección de datos, o sea, esto es simplemente por tener una página web donde diga, bueno, pues mi domicilio es Avenida Portugal 18, yo hago esto y vendo esto, y tengo este horario, por favor, venir a visitarme. Por el simple hecho, ya tengo que cumplir esta política de privacidad. Pero es que además tengo un formulario web, un formulario de contacto, donde, bueno, pues pregunto nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, teléfono, ¿vale? Y aquí tengo que tener, pues bueno, mi cláusula de protección de datos que informe de qué es lo que voy a hacer con sus datos. Si voy a tener un envío comercial, si se lo voy a ceder a alguien, si lo que sea. Hay muchas veces, además, que si es compra, por ejemplo, si yo compro a través de Internet, yo cedo esos datos del comprador, pues a la entidad de transporte o a la entidad bancaria, ¿vale? Bueno, pues todo eso también lo tengo que decir. Luego, propiedad intelectual o norma de foros. Bueno, pues dependiendo de lo que yo tenga en mi página web, pues también tendré que identificar legalmente, pues propiedad intelectual, lo mismo. La gente puede colgar en los foros, la gente puede colgar fotos, recetas. ¿Vale? Bueno, pues ¿de quién va a ser esa propiedad intelectual? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esa información? Si esa receta en el momento en el que tú la subes a ese foro ya es mía. ¿Vale? Bueno, pues porque yo puedo tener una tienda gourmet y que en la página web, pues hacer un foro de recetas con mis productos, por ejemplo. De hecho, en este caso, el tema de la propiedad intelectual, creo que le fue a Tulipán, que tuvo una movida bastante gorda, ya no solo de protección de datos, más por propiedad intelectual y por reputación online, que fue que, bueno, pues ellos crearon, la gente de Tulipán creó un foro en el cual, bueno, pues diariamente colgaba una receta. Claro, cuando ya llevaban un año que ya no sabían dónde meter la mantequilla porque no se les ocurría recetas, lo que hicieron fue, bueno, pues coger de una persona que tenía un blog, pues cogieron una receta, la modificaron tal y se la colgaron como suya. ¿Vale? Entonces, bueno, pues
tuvieron una movida bastante gorda a nivel de reputación online y a nivel de propiedad intelectual. Tú lo que está en la red no la puedes coger porque sí. Una foto, que hay muchas veces que tenemos que tener cuidado, una foto porque está en Google, si yo pincho en Google Imágenes, esa foto que me aparece ahí, que yo me puedo con el botón derecho descargar, no es mía. Ni la puedo poner en una página web, ni la puedo poner en un díptico, ni en un folleto. ¿Vale? O sea, no me voy a meter en propiedad intelectual porque no me da tiempo, pero también es un tema a tener en cuenta, ¿vale? El tema de las imágenes, pues porque imágenes, recetas, letras, lo que sea, me da igual. Pero todo lo que está en Internet no es una barra libre y bueno, pues hay que tener cuidado. El tema de los foros, lo mismo, ¿vale? Yo me imagino que la mayoría de vosotros, cuando operáis por Internet o cuando pues compráis por Internet, estáis acostumbrados ya a ver este tipo de casillas, ¿no? Quiero decir, he leído y acepto la política de privacidad, que tengo la obligación de marcar y que tiene un enlace obligatorio a la política de privacidad, que ninguno nos leemos. Suerte que tienen las empresas de que no nos lo leemos, ¿vale? Entonces, ahí está un poco la letra pequeña, que bueno, pues nosotros por no tener tiempo, por desconocimiento, por lo que sea, o porque no nos queda más remedio, pues pinchamos, aceptamos, pero no sabemos nada, o sea, no sabemos qué es lo que acabamos de aceptar, ¿vale? Pues en esta política de privacidad es donde se pone a quién se lo puedo ceder, qué es lo que voy a hacer con esa información que tú me estás dando al comprar. Pero es importante que esto se tenga, porque la mayoría de las páginas web de comercios electrónicos riojanos, pues hay muchos que no cumplen esto. ¿Vale? Comercio electrónico, vendemos por comercio electrónico. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que, incluso nos afecta en diseño. Nosotros desde Datalia trabajamos mucho con agencia de publicidad, porque cuando una agencia o con una empresa desarrolladora de webs desarrolla una web de comercio electrónico, tiene que tener muy en cuenta esta ley porque le exige un diseño específico. Es decir, yo tengo que saber perfectamente en qué fase de la compra estoy. Puedo poder volver hacia atrás, ¿vale? Y saber perfectamente si estoy en el envío, en la confirmación o en la compra. Tengo que tener a mi disposición las condiciones generales de contratación. Pues saber en cuánto tiempo van a tardar en enviármelo, cuánto tiempo tengo yo para la devolución. Hay muchas veces que esto no se tiene en cuenta. Entonces, hay muchas veces que se dice, joder, es que la gente todavía no confía en comprar por Internet. Pues es que hay muchas veces que es normal. O sea, no sé ni a quién se lo estoy comprando, ni cuándo me lo va a dar, ni si lo puedo devolver, ni si viene mal, qué es lo que puedo hacer. ¿Vale? Pues lógicamente existe una ley que tenemos que cumplir, pero que es que además da seguridad a la gente que está comprando. ¿Vale? ¿En qué lengua se puede formalizar? Bueno, pues, y sobre todo, la última parte que es cómo confirmo yo la celebración del contrato, porque al final no deja de ser un contrato y es enviando un acuse de recibo. Si compráis por Internet, normalmente tú metes los datos, el formulario, aceptas, pagas a través de PayPal o a través de pasarela de pago, de lo que sea, me da igual, y luego bueno, pues a los 15 minutos recibes en tu correo electrónico una confirmación, ¿vale? De su pedido ya ha sido tramitado, ¿vale? Pues ahí es cuando termina la compra. Quiero decir, si tenemos una página web que esto no lo hace, no tenemos un contrato electrónico, ¿vale? Tenemos que mandar un correo electrónico confirmando que su pedido tal, ya si quieres dar más información, va a llegar en tal sitio, a tal hora, tal, perfecto, pero simplemente por ley tiene que haber un acuse de recibo del pedido. ¿Vale? Sanciones, bueno, pues sabéis que en estos temas sanciones hay muchas. Graves, más graves. Aquí hay un... Sí, se te quitan las ganas de comprar o de vender muchas veces por Internet. Es difícil, ¿vale? Yo en comercio normal, o sea, en un comercio pequeño medio, no he visto una sanción de 600.000 euros, ¿vale? Ni de 30.000. Veo sustos, pero sustos que en un comercio pequeño 2.000 euros pues es un susto, o 6.000 euros es un susto, ¿vale? Muy mal lo tenemos que hacer, muy mal lo tenemos que hacer para tener una multa de 600.000 euros.
pero bueno, cosas peores he visto. Por ejemplo, hubo, sobre todo hace 3 años, que se puso muy de moda el tema de invita a un amigo. ¿Vale? ¿Te gusta mi página web? Vale, pues mete el correo electrónico de un amigo e invítalo. ¿Y el amigo qué tiene que ver aquí? Quiero decir, cómo el amigo ha dado su consentimiento, cómo se le informa, cómo... ¿Vale? Bueno, pues este tipo de prácticas que se pueden hacer, pero que se tiene que, lógicamente, establecer dentro de la política de privacidad, bueno, pues que cuenta con el consentimiento del amigo, que etcétera, 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 lo mismo. Es que hay muchas veces que nosotros, pues por moda o por lo que sea, pues hacemos muchas cosas que realmente no nos damos cuenta, ¿vale? El año pasado hubo una movida bastante grande con el tema, no sé si lo tengo aquí, con el tema de una invitación o un sorteo que hicieron para un concierto de Madonna. Creo que fue en 2010. Bueno, el hecho era que en vez de sortear y pues mandar un formulario normal con tus datos y demás, la historia era apúntate al sorteo y gana al sorteo quien más emails envíe a sus contactos. ¿Vale? O sea, imaginaros. Yo, si quiero participar ahí, tengo que meter en ese formulario todos mis contactos y reenviarle esa información. Creo que se hablaba en la denuncia, porque tuvieron una buena multa, de que empezaron los clientes, creo que era la gente que se había apuntado, eran 3.000, y que la empresa había llegado a obtener 600.000 contactos. A lo tonto, ¿ves? Pues este tipo de acciones de marketing se hacen. Y hay algunas que se pueden hacer, hay otras que no se pueden hacer y hay otras que se pueden hacer si cumples. ¿Vale? Pero bueno, pues hay muchas veces que dices, joder, pero si me lo han dado, si yo no lo he buscado, si tú quieres formar parte de un sorteo, pues mándame toda tu base de datos, ¿vale? Pues no se puede hacer. No sé si lo veis bien, pero esto es un caso bastante común que se habla bastante, ¿vale? Formulario, sin más, un formulario bastante simple. Trucoteca es una página web de juegos, de videojuegos, sobre todo de juegos online y demás, para críos y no tan críos, ¿vale? Y bueno, pues para registrarte y poder jugar gratuitamente a los juegos que estaban aquí en Trucoteca, pues te tenías que registrar una zona de usuario o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis nombre, usuario, lo de siempre, nombre, apellidos y fecha de nacimiento, ¿vale? Esta fecha de nacimiento, ya veis que marca día, mes, año, ¿vale? La localidad y el país, ¿vale? Bueno, pues esta empresa tuvo una multa de 210.000 euros porque le llegó una visa oro a un menor. Esto me imagino que sería en el 2007, cuando las visas oro, abrías el buzón y te llegaban 3 visas oro. Ahora me imagino que no las regalarán. Pero, bueno, pues esto fue una multa, y aquí está la resolución de 210.000 euros. ¿Por qué? Por varias cosas. Punto número 1. Estas resoluciones que yo os estoy enseñando son públicas, ¿vale? Están en la Agencia de Protección de Datos y bueno, pues se pueden ver, ¿vale? Pero en este caso, aquí, bueno, pues a Bankinter, porque era la empresa o la entidad financiera que daba la aplicación, o sea, la tarjeta y demás. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue que regalasen visas oro. El problema fue que teniendo un formulario de contacto y un formulario de fecha de nacimiento, un menor de 14 años metiese su fecha de nacimiento, nacido en el 2000, y que no lo identificasen como menor y que le mandasen una visa oro, ¿vale? O sea, tener cuidado, porque hay muchos formularios que estamos utilizando con fechas de nacimiento que nos ponen nacido en 2010 y le seguimos tratando como cliente. Y eso lógicamente no se puede tratar los datos de los menores así como así. Entonces, si ponemos un formulario, si ponemos una fecha de nacimiento, que lógicamente esté de alguna manera bloqueada para que si algún menor mete esa información, no le podamos mandar lo que nos está, las zapatillas que nos está pidiendo. Pues porque no tiene tarjeta, la tarjeta de crédito probablemente sea de su padre, yo qué sé.
¿no? O sea, a mí me hace un pedido a alguien que nació en el 2008 y no lo tengo en cuenta, ¿vale? Pues lo mismo a través de un formulario web, a través de un contacto, a través de un envío de boletín, etcétera, etcétera. Otra cosa es que se mienta. Si me está metiendo, o sea, si hay un crío de 10 años que está metiendo información y dice que tiene 20, es como el 20. Sabéis que el 20 no se pueden meter menores en el 20 ni en el Twitter y demás, y bueno, pues mienten y mienten. Pero el problema es que no me mientan, que me digan que nacieron en el 2005 y que yo le mande unas zapatillas a un chaval de 10 años. Ese es el problema. Luego ya Internet, la suplantación de identidad, bueno, podríamos ir a hablar bastante de ese tema también. Pero yo, como empresa, con una página web de comercio electrónico, la única obligación que tengo es de comprobar que no es menor. ¿Vale? Lo mismo, con el tema de muchísimo cuidado con menores. Si tenéis hijos, probablemente lo sepáis a través de los colegios y demás que no están dejando hacer fotos en las funciones. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Tú no puedes coger y hacer una foto a un menor, pero que, vamos a ver, a un menor que puede estar en tu tienda, que puede estar, ¿vale? Que incluso puede ser que mandes una promoción. Hay muchas tiendas de ropa de infantiles que mandan una promoción y dicen, mándame la foto de tu hijo. No, pero de alguna manera tienes que cerciorarte de que tienes ese consentimiento del tutor. ¿Vale? O va a venir a mi tienda o a mi fábrica la clase de cuarto C de Escolapios, por ejemplo. Bueno, pues ahí, si vas a hacer fotos, si lo vas a subir a tu web, etcétera, tendrás que tener el consentimiento o bien de los tutores, que es una locura, o bien del colegio. ¿Vale? Pero tener cuidado con los menores, es que es una práctica bastante habitual. Yo lo sigo viendo en las tiendas de fotos. Tú te vas a hacer una foto de carné y ahí puedes estar años en la Gran Vía con 14 años y ya tienes 30. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Realmente yo soy propietaria de mi información, puedo decidir quién tiene mis datos y quién tiene mi foto. Y por el simple hecho de ir a una inauguración o a una promoción, al Logrostock o lo que sea, pues bueno, pues hay muchas veces que no por eso pues puedes subir mi foto comprando o tirándome a la oferta o lo que sea, ¿no? O sea que tenéis que tener un poco de cuidado en ese sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos publicar fotos de gente que vaya a nuestros eventos? Informándoles. Informándoles siempre. Si para apuntarse a ese evento hay que apuntarse a través de un formulario o de un cupón o de lo que sea, o a través de un correo electrónico, bueno, pues le informamos que sus datos o que sus imágenes podrán ser subidas a mi web. Perfecto. Si alguien se opone o me dice, oye, Cristina, por favor, quítame de ahí, de esa foto que estoy horrible, no quiero salir. En mi página web es bastante fácil, soy administradora, bajo y punto. Pero ¿qué pasa en Facebook? Cuando todo el mundo me ha etiquetado y es imposible bajar. O en YouTube. ¿Vale? Entonces, bueno, pues dime. Y si haces un evento que invitas a la prensa, y la prensa te hace fotos y las cuelga y sales en La Rioja o en Noticias de La Rioja o alguno de esos. A ver, ahí hay dos cosas, y además este tema siempre sale, por eso me río. Una cosa es la privacidad y otra cosa es la libertad de información. ¿Vale? Entonces, un medio de comunicación siempre tiene libertad de información. Es decir, si tú estás en un evento, viene La Rioja, te hace una foto, te hace una foto. Tú no puedes decir, no me saques, ¿no? Porque ni los famosos en muchos casos pueden. Otra cosa es que nosotros muchas veces nos consideramos como medio de comunicación, porque tengo una web, porque tengo un blog, porque tengo... Y no es verdad. ¿Vale? O sea, yo tengo un blog para vender lo que yo venda, ¿vale? La mercería que yo venda o las zapatillas que yo venda. Tengo una web para vender mis zapatillas. Vale, cuando estamos hablando de menores, no sé si alguno de vosotros tiene algún tipo de comercio a nivel, o sea, de menores o que pueda llegar a tener un formulario de menores, pero hay muchísimas páginas web de galletas, de ropa, que incluso tiene un apartado de niños, ¿vale? En ese apartado de niños, bueno, pues hay que informar de una manera sencilla, de una manera comprensible al menor.
O sea, tú al menor no le puedes hacer clicar o informar de en cumplimiento del artículo 5 de la edad, porque el niño casi no lo entendemos nosotros como para entenderlo el niño, ¿vale? Entonces, bueno, pues tienen que ser cosas muy sencillas y un lenguaje muy sencillo. Tenemos la obligación de implantar procedimientos que comprueben la edad y el consentimiento. Y no se permite, y esto es una novedad en ese sentido, no se permite recabar información de los padres a través de los niños. Esto me acuerdo, pues eso, con lo de Ediciones Planeta, que os decía en un principio. Y en Ediciones Planeta o en la editorial que fuese, enseguida te preguntaban, ¿a qué se dedica tu padre? ¿A qué se dedica tu madre? ¿Cuánto cobra? Vamos, no lo sabíamos. Pero información que no... ¿Dónde veraneáis? ¿Cuántos hermanos tienes? Pues si solo quiero mandar un dibujo. Es que es verdad, muchas veces decimos, bueno, pues ahí lo apuntas todo, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Sanciones más comunes. Bueno, pues lógicamente no inscribió el fichero. A mí, este es el que menos me importa, o sea, el que menos me importa, me preocupa, pero a mí es el que menos me importa en ese sentido, ¿vale? Pues me preocupa a nivel de imagen y me preocupa porque es un incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero que hay muchas veces que la gente se piensa que por tener inscrito un fichero en el 2000 ya cumplo. Que no, que es que tú tienes inscrito un fichero de clientes, pero ¿qué pasa con contactos? ¿Qué pasa con eventos? ¿Qué pasa con videovigilancia? ¿Vale? Que es que no se trata de tener un fichero, que es que tenemos un fichero por tratamiento que hagamos. Este me preocupa, no informar a los clientes, a los potenciales, la famosa cláusula. ¿Vale? La clave está en informar de qué es lo que vamos a hacer. Y luego ya el cliente, el potencial, me dirá que sí o que no. ¿Vale? Pero si yo le informo y le digo que lo voy a ceder y que voy a publicar sus datos en una página web, en un servidor de Moscú, y me da el consentimiento, yo puedo hacerlo. Yo lo puedo hacer. Otra cosa es que sea lícito o no, pero si a mí me da el consentimiento, yo lo puedo hacer. Gestión irregular de datos, pues lo que os decía, os he puesto el caso de Sanirres porque fue un caso que pasó aquí en Logroño. Sanirres es un geriátrico y bueno, pues ahí hay gente que necesita medicamentos y entonces bueno, pues se les ocurrió la brillante idea de poder ceder a una farmacia con la que siempre trabajaban los datos del nombre y apellidos y la cuenta bancaria del paciente y el medicamento que necesitaba, ¿no? Un poco para agilizar la administración de medicamentos. Claro, si lo ves desde el otro lado, desde el punto de vista de la persona que denunció, fue por qué Sanirres ha tenido que dar información a una farmacia que yo no conozco. Tiene mis datos bancarios. O sea, quiero decir, hay muchas veces que aunque tengamos una muy buena fe, ¿vale? Pues porque es para administrar medicamentos a la gente que yo tengo a mi cargo. Es porque, bueno, porque estoy que lo tiro y tengo un descuento del 50%, ¿quién no va a querer un 50% en mis productos? ¿Vale? Por muy buena intención que yo tenga, no me libra de una multa si yo he cedido mis datos de manera irregular. Y hay muchas veces en comercio que eso pasa. Tengo una tienda en Calahorra y otra en Logroño, pero las razones sociales son diferentes. Eso es una cesión. ¿Vale? Bueno, la sanción. No se firman acuerdos de confidencialidad, lo que os decía. ¿Vale? Pues, con los trabajadores, con los asesores, con el informático, con todos aquellos que tienen acceso a mi base de datos, yo en muchas cosas la estoy regalando. O sea, estoy permitiendo que el informático pueda tener acceso a toda mi base de datos, a que haga, que deshaga, porque necesito que haga eso, pero no le estoy diciendo, oye, no puedes hacer esto, o no puedes quedarte con los datos, o no puedes reutilizarlo, no. Con las agencias de publicidad, 3/4 de lo mismo, con lo que sea, ¿vale? Evitar fugas de información y evitar sanciones. Uso no consentido de la información, lo mismo. Subir fotos a nuestra web, a las redes sociales. Pues da muy mala imagen, pero es que además pues podemos tener una multa de 60.000 o más. ¿Vale? No atender a los derechos de los interesados, no utilizar el con copia oculta. Y aquí hay una guía sobre privacidad y legalidad en las redes sociales. Lo digo porque no me va a dar tiempo
no me da tiempo a hablar de todo, luego si no en el café que va a empezar ahora hablamos de lo que queráis, pero Inteco está realizando unas guías bastante prácticas, que son gratuitas, sobre privacidad y legalidad, ¿vale? Sobre ya a nivel vuestro, quiero decir, tengo un Facebook, ¿cómo evito que mi competencia vea mi base de datos o mis contactos? ¿Vale? Bueno, pues es muy sencillo, tienes que dar a configurar tal privacidad, pero hay muchas veces que no lo hacemos, o en Twenty o en Flickr, o bueno, pues ellos tienen Inteco. De todas formas, si no, os mandaré si queréis estas guías, porque bueno, pues están al acceso de cualquiera. Aquí, por ejemplo, además es que son bastante prácticas porque te hablan no solo de privacidad, sino que te hablan de propiedad intelectual, te hablan de publicación de fotografías y demás. Lo que os decía, cuando subáis fotografías, por ejemplo, a Facebook, imaginaos que sois una galería de arte, hay muchas veces que pasa, y tengo una galería de arte y para promocionar utilizo Facebook. Bueno, pues hay muchas veces que si tú subes fotos a Facebook, estás cediendo la propiedad intelectual a Facebook. ¿Vale? Entonces, bueno, pues o haces fotografías ¿vale? Entonces, tener cuidado porque hay muchas veces que por subir fotografías, nada es gratuito en esta vida, eso está claro. Entonces, no puede ser que Facebook, Twitter o Twenty sea ahora mismo una de las herramientas más potentes a nivel de comunicación y que no me cueste nada. Pues sí te cuesta, o sea, te cuesta que se puede quedar con tus contactos, se puede quedar con tu propiedad intelectual. Si no tenemos cuidado con todas estas cosas, bueno, pues hay muchas veces que sí que nos cuesta, hay más de un disgusto. Vale. Yo no sé si tenéis alguna duda, caso concreto, pregunta. ¿Os lo he contado muy claro? Dime. A ver, es que el fichero puede tener varias ubicaciones. O sea, en realidad no me preocupa porque aunque tú lo tengas todo en Gmail o lo tengas en la nube, te lo puedes imprimir, lo puedes tener un listado. O sea, en realidad no lo inscribiría de manera normal. No tengo que establecer en el fichero, no tengo que decir cuál es la ubicación. Quiero decir, tienes que establecer, por ejemplo, que el encargado del tratamiento es la empresa que te va a prestar el servicio de cloud o de nube, ¿vale? Y tienes que establecer dónde está la información a nivel genérico. Puede estar aquí y aquí, ¿vale? Pero en realidad no es fichero por ubicación, es decir, no es un Excel que yo tenga y si tengo 20 Excel tengo que dar de alta 20 ficheros. No, realmente, ¿qué información tienes ahí? ¿Qué son contactos? Pues el fichero de contactos que puede estar en la nube o en Gmail y que el encargado del tratamiento, lógicamente, es la empresa que te presta el servicio de cloud. A la hora de dar de alta el fichero, es que no nos piden, cuando registramos, si quieres lo vemos. O tú tienes un formulario nota a la hora de inscribir los datos. Pero como nombre del fichero, como ubicación. Ya, pero que es que eso es una cosa que se da, pero que es que yo eso no lo comparto. No lo comparto, pero no por nada, sino porque no me parece práctico. Quiero decir, doy un fichero de alta que se llama contabilidad, vale,
pero ¿y la norma 19 que yo puedo llegar a tener del banco, Caja Rioja o de quien sea para hacer las transferencias? ¿Y el Excel de impagados que yo me saco para...? Yo hablo de clientes o de proveedores, fichero clientes, y el fichero clientes puede estar en un Excel, en un Word, en un programa informático, en un listado. Eso es. Eso es. Eso es. En el fichero no. Eso es. Eso es. Es que además el problema de inscribir el fichero de esa manera es que yo cambio el programa de contabilidad y ya no, ¿sabes? Ya por el simple hecho de cambiar el programa de contabilidad ya se me ha quedado obsoleto. O por el simple hecho de imprimirme esa información, entonces ¿qué hago? ¿Con ese listado doy de alta a otro fichero? Sí. Eso se hacía mucho, pero sobre todo se hacía antes, en el 94, cuando eran los asesores o los informáticos quienes daban de alta los ficheros a los clientes. Entonces, hace mucho tiempo, en el 93, 94, lo que hacían era, como la ley solo exigía dar de alta los ficheros informáticos, entonces lo que hacía el informático decía, bueno, tú tienes 4 ficheros porque tienes pues 4 programas o 4 Excel o 4... Pero eso ya no es así. Sí. Sí. Mixto. Sí. Sí. Por si acaso. Sí, por ejemplo, proveedores, normalmente proveedores sería un fichero vacío, porque proveedores siempre van a ser autónomos o siempre van a ser personas jurídicas, con lo cual pues es muy complicado que de un proveedor puedas llegar a tener el móvil. Estás cubierto. Sí. Sí. De hecho, yo lo que recomiendo, nosotros lo que recomendamos en Datalia, normalmente nosotros solemos dar de alta 5 ficheros, 6 ficheros. Hay mucha gente que da de alta contabilidad, o da de alta socios, o da de alta facturas, o a mí esos ficheros, sí, clientes es clientes, clientes está en un recibo, está en una factura, está en un pedido, clientes es clientes. A no ser que tengas pues clientes de nivel alto, también pues porque tengas algún cliente pues más específico con un dato más específico, vale, 2, pero eso no es en comercio, eso es más en otros sectores. Cuando estabas hablando de la información cifrada, ¿te referías a protegida? Porque es que estabas hablando de cifrado y después estabas hablando de usuario y contraseña o del archivo RAR, eso sería comprimido, cifrar es caro. El WinZip no, cifrado. El WinZip... O sea, no solo comprimido, sino cifrado. Eso es. O sea, realmente... Sí. Realmente realmente el comprimido no me sirve de absolutamente nada. Eso es. Entonces, es cifrado, porque es por seguridad. ¿Vale? Es para evitar, pues si pierdo esa llave USB o si ese correo electrónico se lo mando a alguien que no debo, pues si no tiene la contraseña al estar cifrado, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Vale? Pues si quiere, ya veremos el formulario nota porque es bastante sencillo. No os lo voy a enseñar ahora por si acaso. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda más. ¿Alguien ha dicho que sí? No. Es que he oído sí, por el fondo no. Vale, bueno, pues si os parece, nos vamos al café y ahí hablamos. Gracias.